Bien, como los domingos de resurrección, siempre invitamos a que participen las mujeres y se hagan cargo las mujeres, ¿sí? En esta ocasión, mi esposa va a compartirnos la palabra del Señor y voy a invitar que pase, por favor, y ella va a compartirnos el mensaje de la palabra del Señor. ¿Pueden dar un aplauso, por favor, al Señor, la gloria al Señor? Y le bendecimos a mi esposa y he orado por ella para que Dios la use en este momento. Amén, buen día. Voy a pedirles que busquen en sus Biblias, por favor, Marcos 24, del 1 al 12. Y mientras, yo solamente quiero hacerle una súplica al Espíritu Santo, que yo sé que Él está aquí, está con ustedes. Y quiero pedirte, precioso Espíritu Santo, que te muevas con libertad en este lugar. Que te muevas con libertad en donde quiera que estén escuchando en este día las buenas nuevas acerca de la resurrección de nuestro amado Jesús. Y una petición muy especial también es que tú nos lleves a toda verdad, que nos reveles tu verdad en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico y te doy muchas gracias. Amén. ¿Ya tienen todos? Lucas 24. Del 1 al 12. Vamos a leerlos todos juntos. Yo creo que ya lo tienen, ¿verdad? Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Bien, pues yo creo que la palabra de Dios es muy clara con respecto a la resurrección del Señor Jesús. Yo titulé, más que una prédica, esta pequeña meditación o una reflexión acerca del poder de la resurrección. Y yo quisiera hacerles una pregunta. De hecho, esta pregunta la tenía antes de la lectura bíblica, pero ya la hice. Ustedes que me ven ahí, ¿ustedes creen que el Señor Jesús resucitó por un poder sobrenatural? ¿Ustedes creen que fue necesario que un poder no natural, sino sobrenatural, hiciera posible su resurrección? ¿Cuántos dicen que sí? A ver, levanten sus manos. La mayoría. Muy bien. Qué bueno que fue la mayoría, porque crees. No podemos vivir más allá de lo que creemos. Más adelante les explicaré más ampliamente sobre esta frase. Y volviendo a lo de la resurrección del Señor Jesús, en el versículo 5, vemos que los ángeles que estaban en la tumba vacía de Jesús les preguntaron a estas mujeres:
que habían llegado hasta ahí y que estaban perplejas porque ellas no se esperaban en realidad el llegar y ver que el cuerpo del Señor Jesús no estaba. Ellas se sorprendieron y más cuando vieron que había unos ángeles ahí, los cuales les preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y en el versículo 6 les dicen, Él no está aquí, sino que ha resucitado. Es por eso que en este día, en este domingo, que regularmente es muy de mañana, como lo hicieron estas mujeres, es muy temprano, cuando todavía está oscurito, nos reunimos como iglesias locales para hacer un reconocimiento y alabar a nuestro Dios por este milagro maravilloso que es la resurrección de nuestro amado Jesucristo. No sé si ustedes sepan que hay tumbas muy famosas en todo el mundo y son famosas precisamente por los cadáveres que se encuentran en ellas. Yo solamente voy a poner 2 ejemplos y yo quisiera que pienses tú en otras más. Uno de ellos es, por ejemplo, la tumba de Santo Tomás, que se encuentra en la India. Y yo me imagino que es muy visitada por las personas. O la tumba del soldado desconocido que se encuentra en Washington. Y podríamos mencionar más, como te dije, pero yo creo que bueno, estos ejemplos son suficientes. Tú piensas ahí, a ver, ¿de cuál tumba te has oído? Que la gente todavía va a visitar, le rinde tributo, porque allí hay un cadáver. Pero a diferencia de estas tumbas, quiero decirte que la tumba de Jesucristo es famosa precisamente porque allí no se encontró ningún cuerpo. Cuando las mujeres llegaron a ese lugar no había ningún cuerpo. Por eso la tumba de Jesús hasta este tiempo es famosa, porque no hay ningún cuerpo. Y el mismo apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Creo que también en esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Ya no les voy a pedir que levanten su mano, porque qué tal que alguien no la levante. Por lo tanto, se necesitó poder para que Cristo resucitara. ¿Pero poder de quién? El mismo enemigo de Dios y el nuestro podría decir que Él lo levantó de los muertos, que Él lo resucitó, porque Él es muy dado a hacer esas cosas. Acuérdate que Él es mentiroso y engañador. Y si al mismo Señor Jesús lo tentó, queriendo hacer que se lanzara desde el pináculo del templo, diciéndole que los ángeles iban ahí y no le iban a dejar que se dañara con la caída, pero el Señor le contestó con su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿de quién viene el poder? Este poder, déjame decirte que viene de Dios mismo, porque el mismo Jesús ya lo había declarado a sus discípulos. Y también Él les dijo, escrito está, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y esto es algo que sucedió. Y en Lucas 24, 6 y 7, entonces los ángeles les recordaron también las palabras que Jesús mismo les había dicho. Jesús mismo estaba anunciando su muerte y resurrección, la cual sería al tercer día, que es como decir, o dando por hecho que así sería. ¿Y por qué? ¿Por qué lo decía el Señor Jesús? ¿Sabes? Porque Él tenía la capacidad y el poder para hacerlo. En Juan 2:19, Él había dicho, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. De hecho, de ahí, de esa frase que Él dijo, de esa declaración, hubo testigos falsos que declararon cosas que Él no había dicho, ¿verdad? Y eran cosas de que lo acusaban. Pero Él mismo dijo, destruyan este templo, destruyan este cuerpo, estaba diciendo, pero en 3 días
lo levantaré. Por eso el poder de la resurrección de Dios es tan importante, pero Él lo quiere también compartir con sus hijos, porque Él así lo prometió. Veamos en Hechos 1:8, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Yo sé que en su celular a veces es más fácil buscarlo, o abran sus Biblias. Yo aquí tengo las dos cosas. Sería mejor que no pierdan la costumbre de tener su Biblia a la mano para que puedan ir subrayando, anotando. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahí ustedes van a ver más adelante las manifestaciones que hubo de ese poder. Sí, no es en nuestro propio poder en que nosotros podemos hacer las cosas, es en el poder del mismo Dios. Y en el capítulo 2 de Hechos vemos esa promesa cumplida en el versículo 4, que dice, fueron todos, pónganlo con mayúscula, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en el versículo 1 dice que estaban todos unánimes y juntos. Y esta es una característica muy importante que debemos de tomar en cuenta. Sí, ahí nos dice que ellos estaban en el aposento alto y que estaban todos juntos, ¿verdad? Estaban esperando la promesa que el Señor Jesús les había hecho. Es importante que en estos momentos que estamos pasando, estemos todos juntos, que estemos en unidad. No importa la denominación, ¿sabes? Dios pagó un precio muy caro. El Señor Jesús pagó un precio impresionante que nadie más lo va a poder hacer. Para que nosotros precisamente pudiéramos tener esta unidad. Dios pagó un precio para que tú y yo pudiéramos nuevamente tomarnos de la mano del Padre. El hombre es el que ha inventado las diferentes religiones. Dios solamente quiere que, de hecho, la religión significa relación. Dios quiere que nosotros nos volvamos a relacionar con Dios. Y esto fue posible a través de la muerte de nuestro amado Jesús. Pero también déjame decirte que si Él se hubiera quedado en esa tumba y si Él no hubiera resucitado al tercer día como Él lo prometió, nuestra fe entonces sería vana. ¿De qué predicaríamos? ¿De un Dios muerto? ¿De un Dios que falló? Predicaríamos como muchos han predicado muchas cosas y están en sus tumbas, pero Él no. Él resucitó al tercer día como lo prometió. Por eso es importante que nosotros valoremos la fidelidad y la veracidad del Señor. Debe de ser uno de los motores principales que muevan nuestra vida como cristianos. El estar unidos juntos también es de suma importancia, como les decía, por lo que estamos viviendo actualmente. Tal vez te preguntes, ¿por qué escogió la pastora este título? Sabes, en la semana, hace unos días, será unas 2 semanas, no sé si ustedes recuerdan a los de Betania, que les envié unas imágenes y les pedí que por favor meditaran el pasaje de Efesios 6 del 10 hasta el 20, que es la armadura en donde se encuentra la armadura del cristiano o la de Dios, que nos da para que nosotros nos vistamos con ella cada día. Y estamos hablando, regreso nuevamente a lo de la unidad y en el poder que hay en la unidad, porque en verdad necesitamos estar unidos con respecto a todo lo que estamos pasando. Cuando el Señor, al leer yo esa palabra, yo dije, esta es para mí. Yo no sabía lo que más adelante íbamos a pasar como familia, pero iba más allá de todo. Era también por lo que estábamos viviendo. Si tú te pones a analizar bien en este pasaje,
con lo que estamos viviendo ahorita, con lo de la pandemia. ¿Qué está sucediendo? Mucha gente está volviendo sus ojos a Dios. Mucha gente está entrando en paranoia, tiene crisis de temor, pero ¿sabes qué? El miedo puede sacar lo mejor de ti, puede sacar lo mejor de una persona o lo peor. Esa es la elección de cada quien. Depende el uso que tú le quieras dar al temor. Y ahorita es cuando nosotros, de diferentes iglesias, de diferentes lugares, no solamente las iglesias locales de aquí, de Jalisco, de aquí de Guadalajara, es cuando nosotros nos tenemos que levantar en unidad y tenemos que reconocer que tenemos un Dios de poder, clamar a Él, que no vamos a estar orando así al aire para ver si nos quiere escuchar. Nosotros tenemos un Dios que vive, tenemos un Dios que no se quedó en esa tumba, tenemos un Dios que nos va a contestar nuestras plegarias, pero sabemos también que en la unidad hay fuerza, hay poder, y Él sí le dio indicaciones a los primeros cristianos de que estuvieran en cierto lugar, que estuvieran en unidad. ¿Qué nos cuesta a nosotros hacerlo? Nosotros con nuestras oraciones podemos lograr que el Señor nos escuche y nos diga que sí, y que diga, voy a acortar el tiempo de la aflicción, voy a acortar el tiempo de esta pandemia, no voy a dañar, ya no voy a permitir que las finanzas se sigan dañando, porque muchos de mis hijos están siendo sacrificados por eso, están siendo dañados en su economía. Y yo sé que por amor a los elegidos lo puede hacer, pero quiero que sepas que también Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y yo me preguntaba también si tendrá algún propósito para nosotros, para todos aquellos que le conocemos y que en determinado momento le conocerán como su Salvador. Esto que estamos viviendo, el saber también que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios que tiene el control de todo. Si vemos en Génesis que pues todo estaba desordenado, ¿verdad? Y sin embargo Dios puso orden. Y Él dijo solamente con su palabra que y fueran haciendo las cosas, y así fue. Fueron apareciendo en el orden que Él les iba dando y en el lugar que les correspondía. Y vemos que entonces tenemos un Dios de poder, entonces debe de haber un propósito para nosotros que le conocemos. ¿Y cuál será? En Hechos 1:8 nos da la respuesta. Y no sé si algunos de los que están aquí, para no buscarlo, me pueden acompañar, ¿lo podremos leer? ¿O me esperan a que lo busquen? Mientras ustedes también búsquenlo. Muchos de nosotros ya sabemos lo que dice, pero vamos a darle un repasito. Vamos a ver qué dice Hechos 1:8. Ahí vamos a encontrar realmente cuál es el propósito de que Dios comparta ese poder con nosotros y cuál es la importancia de que nosotros sepamos de que tenemos un Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Y dice su palabra me pasé hasta el capítulo 8. Es el 1:8 y que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y menciona en dónde, ¿verdad? Para los judíos de ese entonces eran ciertos lugares y llevaba un orden también sobre dónde iban a ser testigos. Esto quiere decir que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra. Nuestra responsabilidad como cristianos, para nosotros que conocemos a este Dios todopoderoso, que no conoce límites, que Él tiene control de todo y que ama a sus criaturas, que ama a sus hijos, es que nosotros, los que ya le conocemos, que nosotros le seamos testigos,
que reflexionemos siempre cuál fue el propósito por el cual yo fui llamado. Yo siempre le he dado gracias a Dios que siendo de una familia muy numerosa, Él puso su mirada en mí para llamarme a su ministerio. Porque Él me tuvo por fiel poniéndome en su ministerio. Y estoy muy agradecida con mi Dios por eso. Pero no solamente aquellos que hemos sido llamados a un ministerio, tenemos la responsabilidad de ir a predicar de ese Dios que resucitó, de ese Dios que te amó tanto que permitió que su único hijo fuera maltratado por las criaturas que Él había formado. Que fuera maltratado a ese hijo que tanto amaba, que fuera humillado, que fuera azotado, que fuera lastimado, que fuera menospreciado. Yo me imagino el dolor del Señor Jesús cuando iba rumbo a la cruz. ¿A cuántas personas de las que oía gritar, crucifícale, crucifíquenle? Lo decían con tanto odio y resentimiento, como que si Él a lo mejor nunca les hubiera hecho un bien, como si Él nunca hubiera orado por ellos, como si Él nunca les hubiera alimentado, como si en Él no hubieran encontrado al Hijo de Dios y que a través de Él podían conocer al Padre. Pero, ¿sabes? Él se mantuvo firme y siguió por amor a ti y por amor a mí. Pero no terminó ahí, sino que también cumplió su palabra y resucitó al tercer día. Y déjame decirte que tenemos que estar bien conscientes de este poder. ¿Quién vivió su vida con poder? A ver, en esos días yo estaba leyendo la lectura que nos corresponde, ahorita vamos en Lucas, y estaba viendo varios milagros. Uno de los primeros milagros que vi ahí fue la concepción del Señor Jesús. Y creo que ahí en el 1:30 o 35, no estoy segura, de Lucas, narra cómo fue la concepción del Señor Jesús. Dice que Él iba a cubrir con su sombra, con la sombra del Espíritu Santo, el cuerpo de María. Se necesitaba una concepción sobrenatural. Él no fue concebido por voluntad humana. Él fue concebido por el poder sobrenatural de Dios mismo. Y ahí vemos uno de los primeros milagros, pero si tú sigues leyendo y vas avanzando, y no solamente en el Evangelio de Lucas, los que ya leímos Mateo, Marcos, o hemos leído el libro de Hechos, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos milagros podemos ver? ¿Cuántos? Uno de los que a mí más me impresionan, claro, es la creación de todo. Cuando había un desorden y Dios con su palabra, Él le puso orden y fueron las cosas solamente con su palabra. Pero algo que me impresiona, y hay una alabanza que me gusta, porque ponen, claro que pues hicieron un arreglo con la computadora y verdad, pero es para que tú te puedas imaginar cómo es que el pueblo de Jesús, el pueblo del Señor, pasó en aquel momento en seco, a través del río, a través del mar, perdón. Cómo Moisés, un hombre de fe, le creyó y el pueblo obedeció a la orden que se les estaba dando para que atravesaran en seco. Este himno se llama, esa alabanza se llama un himno de victoria. Y me impresiona en verdad porque ahí puedo ver el poder de Dios manifestado sobre la naturaleza, que Él tiene control de todo. Por eso yo puedo creer en un Dios. Y déjame decirte que Dios no se molesta si nosotros hacemos uso de ese poder, porque habrá gente que querrá conocer al Dios poderoso, querrán ver de repente señales, milagros, y la misma palabra dice que esas señales y estos prodigios nos seguirán a todos los que hemos creído en Él. Así es de que tú predicas la palabra de Dios y hay señales y hay milagros, y si no los hay, pregúntate por qué no, ¿verdad? Nosotros hemos visto
a través de un buen tiempo ya, de algunos años, el poder de Dios manifestado en sanidades, en diferentes situaciones, en economía, no sé, en muchas cosas, pero sabes que este es el tiempo. Tal vez estemos viviendo los últimos tiempos. Si los mismos apóstoles lo creían, pues con mayor razón nosotros, ¿verdad? Así es de que nos tenemos que poner las pilas, iglesia. Nos tenemos que poner ya las pilas para creer en este poder de Dios, pero también aplicarlo a nuestras vidas. La gente lo necesita. En verdad la gente necesita. Habrá personas que igual solamente con que tú le expliques en qué consistió la muerte del amado Jesús, se van a conmover y ellos querrán decir, yo quiero disfrutar de ese amor del que tú estás disfrutando. Yo no sabía, no estaba segura por qué había venido el Señor Jesús a morir. Y no era para que adoptara una religión, sino para que yo pudiera tener una relación con Él. Así es de que, como yo te decía al principio, no podemos vivir más allá de lo que creemos. Dice en Lucas 5:15 que el mismo Señor Jesús hacía milagros, hacía señales, resucitaba muertos. La gente le llevaba a sus enfermos para que los sanaran y dice que su fama se extendía. Nosotros tenemos que extender la fama del Señor aquí, en este lugar en donde Él nos ha puesto. Tenemos que ir a predicar con autoridad y con poder, porque lo tenemos en nuestra vida. A esa gente que está tan necesitada de conocerlo. Y por último, déjame decirte que nuestro andar como cristianos es un resultado directo de lo que nosotros creemos en cuanto a Dios y en cuanto a nuestra identidad como sus hijos. Por eso es importante que recordemos Efesios 6, del 10 al 20. Y ya no te voy a decir en qué consiste esto, sino que estas son las armas te decía, del cristiano, o de la armadura del cristiano, o que Dios mismo nos dejó. ¿Y en qué consisten estas armas? Habla del yelmo, alma de un escudo, habla déjame decir, no sabía si lo iba a alcanzar a compartir, porque no es la idea, tal vez esto sea tema para otra prédica, pero que sí lo tienes que tomar tú en cuenta ahí en tu casa, porque algo bien importante al principio de estos versículos es el número 1. Dice que nos fortalezcamos, ¿en qué? En el poder de su fuerza, porque Dios mismo sabe que nosotros tenemos enemigos muy poderosos, tenemos situaciones difíciles, pero con el poder de Él y con la ayuda de Él y con Él guiando y gobernando nuestras vidas, vamos a poder salir adelante. Por eso Él nos dejó también estas armas, y no es para que nosotros las tomemos de vez en cuando, y no es algo simbólico de que tú dices, yo me pongo el yelmo de la salvación, yo me pongo el cinto, yo me pongo la coraza de justicia, me pongo los zapatos del apresto del evangelio. Más adelante, yo ya me puse a investigar en esta semana el significado de cada cosa, y ¿sabes qué? Estoy impresionada. La capacidad que tenía este hombre precioso del Señor Pablo. Él estaba preso y él estaba observando a los soldados romanos, y él observó cada detalle. Y ¿sabes qué? Algunos comentaristas dicen que no solamente estaba preso, sino que tenía a su lado a un guardia que estaba atado junto con él de día y de noche. Así es de que pues más cerquita lo tenía, ¿verdad? Más cerquita podía observar y tal vez hasta preguntar, oye, ¿en qué consiste esto? ¿O en qué consiste aquello? Y él lo puso para que nosotros espiritualmente lo pudiéramos ver. Así es de que nosotros es importante que lo conozcamos, porque somos soldados, somos del ejército de Dios. Así es de que estas armas de Dios consisten en la verdad, en la justicia, en el evangelio de la paz, en la fe, en la certidumbre que debemos de tener de nuestra salvación, en el Espíritu Santo, en la palabra y en la oración.
recordando, como te dije al principio, que esto es una ayuda, pero como dice en el versículo 1, tenemos que recordar que nuestra fortaleza viene de Dios, debe venir de Dios, y nos debemos de preparar para Él, sabiendo para quién lo hacemos y cuando vamos a enfrentar al enemigo, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Si tú lees en Efesios 6, desde el versículo 10 te vas a dar cuenta con quién es realmente la verdadera lucha. Y entonces vamos a dejar de pelear con el ser humano, sabiendo quién está atrás de ellos, ¿verdad? Y los vamos tal vez hasta amar. Yo no digo que vaya a ser fácil, no digo tal vez sí, porque vamos a llegar a amarlos, porque Dios dice que amemos aún a nuestros propios enemigos. Así es de que, déjame decirte como conclusión, que aquí hay una iglesia que cree en Dios y en su poder. ¿No es cierto, Betania? ¿Sí crees en Dios y en su poder? ¿Quieres darle un aplauso al Señor por eso? ¿Sí? Levanta tu mano y dile, sí, Señor, yo creo en tu poder. Yo creo que tú resucitaste al tercer día como lo habías prometido y que por lo tanto no estamos solos, que tú estás con nosotros y tú nos envistes de ese poder que necesitamos para ir a hablar del Evangelio a todos aquellos que están tan necesitados de ti, más en esta situación por la que estamos pasando a nivel mundial. Yo sé que todo esto es una preparación para la siega impresionante que habrá después, pero también para que tú tomes tu responsabilidad, yo tome la mía y vayamos a predicar el evangelio de la paz. Por eso es importante lo sobrenatural, porque es una verdad, es una persona y su nombre es Jesús. ¿Y sabes qué? Cristo no está muerto. Él está vivo. ¿Cuántos lo crees? Dale otro aplauso al Señor. Yo sé que Él está vivo y porque Él está vivo, yo también viviré. Que el Señor les bendiga.